¿Empecemos por el censo o por Pumari, Manuel? Vamos por el tema del censo. Ya, vamos por el tema del censo. ¿Qué dices? A ver, esta suspensión, así ya por decreto ya es oficial, se suspende hasta el Sí, 2024. sí, ha salido el decreto que lo tengo aquí, les voy a explicar el número, es el 4760, que ha modificado el 4560. ¿En qué consiste este decreto, no? Dice que el censo será siempre como máximo, dice como máximo, ¿no? Entre los meses de mayo y junio del 2024, y luego en la disposición adicional señala que el INE, mediante resolución expresa, hasta el primer trimestre de la gestión 2024 es el que va a definir la fecha específica para la ejecución. Es decir, esto es un chiste, ¿no? Realmente es un chiste. Le están dando la competencia al INE que defina cuando el INE está demostrando una manifiesta incapacidad. Pero lo más grave de todo esto es que el INE, el Ministerio de Planificación, el gobierno, le ha mentido al país. Le ha dicho y ha jurado, ¿no?, que ya tenía una buena parte de la cartografía y que tenía ya la boleta censal. Entonces, si ya tienes la boleta, tienes una parte de la cartografía, ¿qué diablos esperas para ejecutar el censo? Entonces, hay otras cosas que están por debajo. Por eso es importante analizar y conversar. ¿Qué Hay cosas graves están por problemas. debajo, Manuel? Y un primer tema que está por debajo es el hecho de este fraude demográfico que estamos denunciando. ¿En qué consiste este fraude demográfico, no? El gobierno, en el decreto 4546, que no ha sido modificado por este otro decreto, que es el 4760, establece en el artículo 5, se los voy a leer. Dice, en las áreas urbanas el empadronamiento durará un día, mientras que en las áreas rurales con población dispersa el empadronamiento se podrá extender hasta por 3 días. Es decir, aquí están las bases, sentadas las bases para un fraude demográfico. ¿Por qué? En todas partes del mundo el censo dura un día. En países vecinos como la Argentina, una parte se ha censado virtualmente. Es decir, vas, apretas la maquinita, llenas tus datos, no necesitas que te vayan a censar. Qué bien, ¿no? Y ya en la noche esos datos los puedes tener, por lo menos parcialmente. Aquí la costumbre es que los datos del censo se publican después de 1 año o de 2 años a conveniencia del gobierno. Bueno, el gobierno y sus dirigentes sindicales, etcétera, acostumbra a decir, y lo han estado haciendo para este censo, que la población debería retornar a sus comunidades. El gobernador de La Paz ha sido más radical todavía y ha solicitado que toda la gente que esté en Santa Cruz y es paceña retorne a La Paz el día del censo. Bueno, ¿qué significa esto, no? Esto es realmente atentar contra el censo. ¿Y por qué? Porque ya hay censos previos. En 1950, el 70, el 92, el 2002, el 2012. Entonces, ya sabemos qué es lo que está pasando con la gente que vive en ciertas comunidades. Ahora vamos a conocer que en esas comunidades hay tantas habitantes porque se han ido a otros lugares. Perfecto. Entonces, esa idea de que la gente tiene que volver a sus comunidades viola el principio de información, de transparencia, viola la residencia natural y legal que tú tienes y le quita algunos lugares, población, en beneficio de otras, pero en ese proceso, como 3 días van a hacer el censo en las áreas rurales, van a inflar, van a doblemente censar a la población con el objetivo de emparejar el censo con el padrón electoral chuto que tienen. No hay otra explicación. Lo que quieren hacer es que tienen un padrón electoral chuto y quieren con el censo más o menos igualarlo para que la población no pueda calcular y no se dé cuenta, o sea más difícil para nosotros establecer el padrón inflado que han utilizado desde el año 2009. Hay poblaciones que sus habitantes van migrando, van saliendo, pero en el padrón electoral están sobreinscritos y esos son los votos fantasmas. Se habla, Nicolás, de 1,5 millones, ¿no ve?, de votos flotantes que ha habido en los últimos procesos electorales. Bueno,
Ese es el fraude demográfico, es uno de los problemas. ¿Cuál es el otro problema que hay? Un problema muy complejo. Es el tema de los límites entre municipios y entre departamentos. Entonces, les voy a poner un ejemplo rural, a ver, para que entiendan nuestros oyentes, ¿no? En el Tivnis, ¿no? La gente que vive en el Tivnis, ¿a qué departamento pertenece? ¿A Cochabamba o al Beni? ¿Hacia dónde van a ser censados? Porque hay una supuesta línea imaginaria, hay una demarcación que jamás se ha resuelto. Entonces, ¿cuál es el criterio que va a imponer el INE? Bueno, el problema fundamental está en La Paz. El INE quiere hacer el censo con la cartografía del año 2002 y del 2012, donde a La Paz 226 manzanos son censados con población que vive en La Paz, que cree que está en la ciudad de La Paz, que asegura que vive en La Paz, pero van a ser censados para Mecapaca, para Chocalla y Palca. Eso implica 73 millones de bolivianos que se difuminan, no entran al erario municipal, se van a estos municipios colindantes y en total, desde el 2014 hasta el 2021, son 583 millones de bolivianos que no han ingresado al municipio de La Paz. Pero ¿qué pasa en estas regiones limítrofes? Resulta que la gente acude al servicio de salud que paga la alcaldía, acude al SUS. Sus hijos van a escuelas donde el municipio de La Paz paga el desayuno escolar. En muchas de estas zonas pagan impuestos en otro municipio, pero se benefician del alumbrado, del recojo de basura, de las calles que son asfaltadas por el municipio de La Paz. Estos problemas limítrofes no han sido solucionadas. Así como tú decías, Nicolás, que al Estado le conviene algunas cosas y en otras cosas no le conviene, este tema de límites no quieren resolverlo. Hasta el día de hoy, el viceministro de Autonomías es el que tiene en sus manos la posibilidad de resolver temas limítrofes y es el que ha anunciado el día de ayer que el censo se posterga. Entonces, hay problemas de límites, hay problemas entre departamentos, entre municipios. Hasta el día de hoy nunca se han solucionado esos problemas. Bueno, si la gente no se hubiera revelado en estos meses y hubiéramos aceptado el catastro, o sea, el padrón, la cartografía del 2012, el gobierno no hubiera tenido ningún problema. Hubiera hecho el censo en base a esa cartografía. Pero como hay gente pensante, la Alcaldía de La Paz ha hecho su propia cartografía y le ha dado esa cartografía al INE, en esa cartografía ya se sabe pues cuáles son los límites, cuántos manzanos hay, cuántas casas hay y probablemente cuántos habitantes hay. En ese contexto, el INE ha levantado las manos. ¿Por qué? Porque ¿qué cartografía va a aplicar para este censo? ¿Va a imponerle a La Paz la cartografía anterior? ¿O va a reconocer la cartografía que el municipio está elaborando, que lo está haciendo además con el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, con múltiples instituciones muy serias de la ciudad de La Paz? ¿Va a aceptar esa cartografía? ¿Y cuál norma va a aplicar? Entonces, ahí viene otro problema, que es el que les he dicho. El tercer problema, fíjense cuán complicado es este tema. La Constitución Política del Estado, este textito, ¿no? Señala que el censo es constitucional. El artículo 146 dice que una vez que se obtengan los datos del censo, se puede hacer una redistribución de los escaños parlamentarios en función de la población que se ha ido modificando en los distintos departamentos. Y la Constitución también es un poco sabia, pero dice preservando poblaciones menores a través de mecanismos de compensación. Eso significa que después de 10 años del anterior censo, ha habido un movimiento migratorio y probablemente a algunos departamentos les corresponden nuevos escaños en detrimento de otros, probablemente. Pero al final somos hermanos y al final se sabe que si una mayoría, a ver, si 50,000, 100,000, 200,000 personas de un lugar se han ido a vivir a otra ciudad, les corresponde pues nomás tener su diputado, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, esa es la realidad electoral, lastimosamente. Habrá mecanismos de compensación, en fin. Bueno, el MAS no quiere nuevos diputados, no quiere una reasignación. ¿Por qué? Porque en Bolivia
hay una tendencia a la urbanización. La mayoría de la población, el 70%, vive en las ciudades, más diputados urbanos que rurales. Entonces, eso ya no le conviene. ¿Por qué? Porque empieza a perder esa representación, esa sobrerepresentación rural que tiene el MAS. Un cuarto problema. El MAS difunde, y Arce y todo el mundo, que ellos representan a una mayoría nacional indígena, originaria y campesina. Hay una pregunta en el censo que dice así: ¿cuál es tu autoidentificación? Y resulta que el año 2012, no solamente el 41% de la población se autoidentificó como indígena, originario y campesina. Una mayoría ha declarado que no es indígena, se siente boliviana, se siente mestiza, es muy feliz siendo otra cosa. En este censo, ese 41% se va a reducir por muchos factores. Entonces, ya no hay, en el dato del censo con autoidentificación, ya no habría mayoría indígena, originaria y campesina. Y no es que yo esté en contra de ellos, por el contrario. Yo soy ferviente defensor de los pueblos indígenas, sus derechos y su autoidentificación. Pero los que se autoidentifican son menos. Entonces se cae eso y el gobierno en la pregunta, el INE en la pregunta censal, plantea que si no eres indígena, originario, campesino, tienes que responder con la palabra ninguno. Es decir, yo que no me identifico, que no hablo, mis papás, soy urbano, lo que sea, no me considero aymara, no me considero quechua, no me considero español, me considero que soy todo eso junto, ¿no? Voy a tener que marcar la casilla ninguno. O sea, me van a ningunear. La mayoría somos ningunos. Entonces, la gente ha dicho que debería colocarse la palabra boliviano. Como boliviano, ¿cómo te autoidentificas? ¿No? O algunos mestizos, con lo cual yo no estoy de acuerdo tampoco, ¿no? Porque lo del mestizaje tampoco me identifica. Otro problema más. Y creo que ya vamos por el cuarto. El quinto. Con los datos del censo, puedes redistribuir recursos económicos. ¿Te acuerdas del famoso pacto fiscal, ¿no, Nicolás? Entonces, va a haber algunas regiones que están recibiendo dinero, por ejemplo, para atender a 400,000 personas, pero que el día de hoy tiene 600,000. Entonces, ese déficit, esos recursos que no tienen en este momento, les impide dar un mejor servicio. En teoría estamos hablando, ¿no? Entonces tiene que haber una redistribución y como los bolivianos tenemos que hacer justicia, en medio de ese pacto o de esa redistribución habrá que crear un fondo o habrá que transferir recursos para sectores muy pobres, para sectores muy necesitados, hacer una compensación. Y eso el gobierno no lo quiere hacer porque el gobierno controla el 85% de la inversión pública y el 80% de los recursos de manera centralizada, porque el tema de la autonomía ha sido una gran mamada, así nomás lo pondremos. A ver, ¿qué otros problemas más, no? Y finalmente, para terminar, es que el censo es una poderosa herramienta de planificación para el desarrollo. Y al MAS no le interesa, porque finalmente, así como está su modelo, están gastando la plata como les da la gana. Un próximo gobierno, 2025, que no sea del MAS, y que yo espero que eso vaya a suceder, necesita una herramienta para tomar decisiones y el censo pues le da la base de datos, los insumos fundamentales para generar nuevos modelos de desarrollo. Por todas estas razones, el MAS ha postergado el censo para el 2024. Estamos conversando. Al parecer, perdón, Nico, don Manuel, al parecer las regiones o quienes están en este momento al mando de las regiones, que son las gobernaciones en los municipios, las alcaldías, alcaldes o alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, solo están viendo este tema como algo económico, ¿no? Y lo económico está imperando, ¿no? O en el tema político que tiene que ver con los escaños, por un lado. Por otro lado, cómo nos vamos a distribuir los recursos económicos, ¿no? Pero esto va más allá y creo que nos interesa absolutamente a todos los bolivianos, ¿no? Estemos en las ciudades intermedias, estemos en el área rural, porque de aquí se van a definir, o con estos datos que son tan importantes, se pueden definir las políticas, ¿no? ¿Qué política, por ejemplo, qué mejoras hay que hacer en salud?
¿no? Y en qué regiones donde más ha crecido la población para también dar mejor salud, mejor educación y desarrollo en general y otras políticas, ¿no? Para que la ciudadanía pueda estar pues mejor, incluso a ver qué políticas vamos a implementar para la creación de fuentes de trabajo, por ejemplo, ¿no? O fomento a la industria nacional, a los empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, qué sé yo, tanto que se tiene que ver, pero no lo están viendo así, lamentablemente, es una pena. Sí, ¿no? Y hay autoridades que nos preocupan, ¿no? Por ejemplo, el gobernador de La Paz, el señor Santos Quispe, que ha dicho que no solo retornen, ¿no?, los paseños que viven en Santa Cruz, o sea, una mentalidad que no está acorde a lo que es un censo. Creo que él es doctor, ¿no? Es médico. Se supone que es un profesional y mínimamente como profesional debe saber lo que es un censo y qué es una estadística, ¿no? Entonces, no puedes falsear los datos indicando que la población retorne, porque ese retorno no nos interesa estadísticamente. No se trata de ver, recomponer eso. Además, le haces un daño a la planificación, a la asignación de recursos. Ahora, dice que algunos gobernadores, Potosí, Chuquisaca, también han dicho que no les interesa el censo porque no les conviene. Entonces, ¿qué es lo que les conviene? O sea, ¿por qué no son más explícitos, no? Y, o sea, no, o sea, están recibiendo plata de más de una población que ya no tienen. Ser deshonesto de esa manera es lo que te conviene. Entonces, para nosotros la información es básica. ¿Sabes qué? Hay un principio, Nicolás. Yo desde que tengo cierta formación o cierto conocimiento en cierta metodología, o he tenido alguna noción de lo que es lo científico, hasta puedes mezclarlo con el marxismo. Hay una frase que dice, conocer la realidad para transformarla. Es básico, ¿no? Hasta para un fascista, para un reaccionario, para quien quieras. Y para mejorarla. No, realidad, ¿cómo la transformas? Si no conoces la realidad, ¿cómo la transformas? Y el censo consiste en conocer la realidad, ¿no? Pero ahora tenemos un gobierno que pretende manipular la realidad, nos quiere llevar a esta situación, y al final, entonces, la sociedad se ha cansado, y más bien que hay movilizaciones, hay entidades en Santa Cruz, en otros departamentos, que han dicho, no, el censo es muy importante para dejárselo sólito al MAS, ¿no? Y por eso están haciendo una serie de movilizaciones, de reivindicaciones, y nosotros también. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, resolver temas como los límites, pero no nos corresponde, ¿no ve, Nicolás? Nosotros somos sociedad civil, ¿no? Las autoridades electas que resuelvan ese problema. Pero sí necesitamos que exista un censo y sí necesitamos esa información, y en la medida de nuestras posibilidades, pues tenemos que organizarnos como vecinos, por lo menos en La Paz. Yo creo que ese proceso de acercamiento a las zonas limítrofes tiene que realizarse a través de asambleas. O sea, estamos obligados a fomentar la democracia participativa, que la gente nos diga, a ver, por ejemplo, Mayasilla, ¿no? ¿Ustedes son Mecapaca o son La Paz, ¿no? Entonces, tenemos que definir ahí, ¿no? Algunos dirán, sí, me gusta Mecapaca. Bueno, ¿quién es el alcalde de Mecapaca? ¿Cuáles son los concejales? ¿Cuáles son las obras que realiza Mecapaca? ¿Les presta servicios? ¿No? ¿O cómo es la cosa? ¿No? O sea, que seamos más sinceros entre nosotros. Y si la gente decide ser de La Paz, que ese voto resolutivo, esa asamblea o el cabildo que pretendemos organizar en esa zona tenga cierto mandato. Por eso es que estamos planteando que el gobierno municipal, el Consejo Municipal, elabore una ley de defensa de los límites de la ciudad de La Paz. Hasta ahí estamos llegando como CONADE junto a la FEJUVE de la ciudad de La Paz. Y luego veremos en las futuras movilizaciones cómo nos enganchamos para que el censo sí se realice el 2023. Ahora, si el gobierno no quiere hacerlo, bueno, pues su problema, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero ya han recibido la plata, ya han recibido el financiamiento de Fonplata y del BID. Entonces, qué sucio, ¿no? Recibir hasta el dinero y postergarlo una vez que tienes el dinero para el censo.
O sea, muy mal parado el gobierno, realmente mal, ¿no? Manuel, no sé si de seguir Evo Morales Aymar se habría empeñado en llevar adelante este Censo Nacional de Población y Vivienda, porque en su gobierno se realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012 y fue muy cuestionado, ¿no es cierto? Desde los primeros informes que empezaron a arrojar, desde el total de la población que dieron equivocadamente, después en el marco de los diferentes análisis. No sé si Evo Morales se habría preocupado por hacer un censo, porque no conozco que los gobiernos totalitarios como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, les interese un censo nacional de población y vivienda cuando son ellos quienes centran todo y manejan todo, ¿no es cierto? Pero para los países que tienen políticas de Estado, donde el desarrollo es importante, la educación es importante, la salud es importante, indudablemente sí les interesa para equilibrar el manejo económico y los problemas sociales que hay. Pero en los gobiernos totalitarios que manejan todo, centralizan todo, no sé si les interesará. Sí, mira, es una gran duda, ¿no? La que tú me preguntas. Intuyo que voy por tu respuesta, ¿no? Pero no tengo datos ciertos, ¿no? De si en otros países se desprecia al INE, se desprecia al censo de la manera como lo está haciendo el actual gobierno. Sí tengo certeza de que en eso sí vamos a coincidir, que mientras más autoritario, más totalitario es un gobierno, menos información suelta. Eso es cierto, ¿no? O sea, el control férreo de parte del Estado de la información es parte de un gobierno dictatorial, podríamos decir, que está caminando a eso. Ellos únicamente son los que manejan la información y toman decisiones sobre eso. Fíjate que en Bolivia gran parte de la oposición pierde su tiempo, de la oposición parlamentaria, pierde su tiempo en solicitud de informes orales, informes escritos. Gran parte de su tiempo gira en torno a pedir de una u otra manera que les den información para, en base a eso, poder hacer algo respecto a determinadas políticas, ¿no? Si el gobierno daría la información, si fuera transparente como las mismas leyes lo indican, los parlamentarios te apuesto que se dedicarían a otras cosas y no a estar en esta solicitud tras solicitud tras solicitud, haciendo interpelaciones que no llegan a ningún lado, y todos por un tema de manejo de la información. En eso sí te doy absolutamente la razón, Nicolás.